eso que a todos nos gusta, pero que tanto nos cuesta. Pero cuando nos hallamos en dificultades, en tribulaciones o pasando por pruebas, cuando más lo ponemos en práctica. Amén. Hechos 12, versículos 5 al 10. Amén. ¿A quién le gusta orar? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y a cuánto les cuesta orar? Amén. Amén. Dese cuenta que la mayoría de veces intentamos orar siempre automáticamente, ¿no? Nos llega una distracción a la mente y nos desconcentramos de lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 10. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Gloria a Dios. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Amén. Amado y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, Señor. en nombre de Jesús. Padre, te pedimos que seas tú abriéndonos el entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra con lo que verdaderamente nos quieres decir esta noche. Padre, me presento delante de ti voluntariamente, Señor, confesando todos mis pecados para ser usado como un vaso limpio delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te doy las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. A mí me gustó ponerle como título la llave maestra. Amén. Amén. La llave maestra. Porque la oración, por muy pequeña que sea, pero hecha con fe, nos abrirá cualquier puerta. Amén. Nos abrirá cualquier puerta. Amén. Dese cuenta de que por muchas situaciones que pasamos a lo largo de nuestra vida, siempre intentamos echarle una mano a Dios como sea. Venimos, hacemos una oración no con fe, sino por necesidad. Y cuando Dios nos responde, empezamos a quererle echar una mano, haciendo las cosas a nuestra manera. Y empezamos a buscar soluciones aquí, empezamos a buscar soluciones por allá. Y empezamos a alejarnos de la oración, empezamos a alejarnos de Dios. Y empezamos a hacer las cosas como dice el libro de Hechos, según nuestro propio razonamiento. Dese cuenta de que en esta historia que acabamos de leer de la Biblia, dice de que Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia hacía oración ¿cómo? Sin cesar. Sin cesar por él. Hoy en día cualquiera de nosotros cae preso por predicar el Evangelio. Y créanme que empezamos entre todos los hermanos, antes de orar, a pedir ofrendas de amor para ver cómo pagamos la fianza de ese pastor o de ese hermano. Hay un pastor en El Salvador muy conocido, de una iglesia muy grande, que estuvo preso en Estados Unidos. Y lo único que la iglesia hizo fue orar por él. Y le voy a ser sincero, la iglesia no oró porque el Señor lo sacara de la cárcel. La iglesia oró para que lo usara dentro de la cárcel. Amén. Y dejó establecida una iglesia. Y gracias a sus predicaciones, gracias a que el Señor estaba con él, este pastor, créame que evitó el Señor que muchas personas se suicidaran dentro de esa cárcel.
Amén. Entonces tenemos que ver todo lo que nos pasa, toda situación que nos pasa, como una prueba para probar nuestra fe. Amén. El Señor nos va a probar de diversas maneras. Y créame que hay algo que yo siempre he dicho, y es algo que verdaderamente le puedo decir por experiencia propia. Cuando nosotros buscamos por medio de la oración un milagro, el milagro no es el resultado que llegamos a alcanzar. Es el proceso por el cual pasamos y donde trabajamos las áreas que hemos desocupado o desatendido a lo largo de nuestra vida. Ese es el verdadero milagro. Lo demás viene a ser una recompensa por lo que hemos hecho. Amén. La situación de Pedro no era nada favorable. No era nada favorable. Nosotros cuando leemos creemos de que Pedro estaba en una celda en lo alto de una torre, sí, como el cuento de Rapunzel, encerrado, encadenado. Pero la situación de Pedro era verdaderamente diferente a lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Estaba en una mazmorra, encadenado, con un guardia a cada lado, luego 2 guardias más en la puerta. Luego dice que pasó una segunda guardia y llegó a una puerta de hierro. Y aún así la iglesia seguía haciendo oración sin cesar por él. Aún así la iglesia seguía orando por él. Y cuando dice oración sin cesar, créame que no llevaban ni 1 ni 2 días orando. Pudieron haber sido semanas, meses, e incluso un par de años. Pero la iglesia seguía orando, ¿cómo? Sin cesar. Sin cesar por él. Y aún así, aunque no veían un resultado, la iglesia seguía manteniéndose firme en la oración. Hoy en día nosotros como creyentes, como cristianos, nos arrodillamos, a los 2 minutos miramos el reloj y sentimos que ha pasado una eternidad. Sentimos que ha pasado una eternidad. Y aún así queremos que Dios responda a nuestra oración con la petición que tenemos. Y el problema más grande es que nunca pedimos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, sino que se haga nuestra voluntad. Padre, dijo el Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y hoy venimos como creyentes haciendo oraciones donde estamos condicionando a Dios. Le ponemos una serie de condiciones. Señor, si tú no me das esto, dejo de ir a la iglesia. Señor, si tú no me das esto, dejo de aplaudir y de cantar en la iglesia. Dejo de leer la Biblia. Es más, voy a dejar hasta llorar porque por lo que veo no me estás escuchando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros ¿qué? El fin que El fin que esperáis. Oh, gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué venimos a condicionar a Dios con lo que queremos? ¿Por qué venimos a poner una serie de reglas con lo que le estamos pidiendo? Oramos 2, 3 veces y el Señor nos responde, pues bueno, aquí me quedo, hago más. A veces en la vida parece que estamos en una cárcel de problemas. Y cuando ya nos sentimos agobiados, cuando ya nos sentimos desesperados verdaderamente, es cuando volvemos nuevamente a pedir a Dios. Fíjense que me han dicho que me van a pagar 3.000 euros por llevar 2 kilos de X sustancia. El Señor sabe cómo necesito ese dinero y son puertas que el Señor me abierto. Hay cristianos y creyentes que lo hacen, aunque no lo crean.
O sabemos que estamos haciendo mal las cosas y oramos diciendo, ay Señor, que no me vayan a ver, que no me vayan a agarrar. Es increíble, pero cierto. Yo creo que todos como cristianos lo hemos hecho. Todos como cristianos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Esto es como aquel que va conduciendo, sabe las reglas, o sabe las leyes de conducción, las leyes de tránsito. Sabe que no puede ir a más de 120, pero él va a 150, 180. Y aún así va diciendo, ay Señor, que no vaya a parar la policía. Y es de la misma manera que queremos orar y en la que actuamos con Dios. Nos vamos saltando todo lo que Él ha establecido. Y aún así pedimos que todo nos salga bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Orar aunque aparentemente no ocurra nada. Le voy a contar algo de mi vida. Amén. Hubo un momento de mi vida en el que yo dejé de orar, dejé de leer la palabra, dejé de congregarme en una iglesia. Cuando el Señor de repente, plácata, aquí tienes, a ver qué haces ahora. Le voy a decir una cosa, cuando me pasó, yo pasé por una enfermedad, ¿sí? Para los que no lo saben, yo tengo una insuficiencia renal crónica, me han trasplantado hace 4 años del riñón, amén. Y fue cuando más empecé a buscar de Dios. Y Señor, y que yo te prometo que si tú me sanas, que si tú haces un milagro en mi vida, Señor, yo me arrodillaba y era el que más lloraba orando, aunque no se lo crea. Era el que más leía la Biblia. Y que yo te prometo que cuando hagas ese milagro en mi vida y que yo te voy a servir, te voy a decir algo, dice la palabra, que cuando prometa algo a Dios, no tarde en cumplirlo. Amén. Hermano, yo era el más bocón para orar. Y perdónenme la expresión. Pero yo tenía la boca más grande para prometer y tenía menos pensamiento, menos recuerdos para cumplir lo que prometía el Señor. Señor, yo te prometo, heme aquí, aquí me tienes, envíame a mí. Te prometo que yo voy a predicar a los hospitales, te prometo que yo voy a predicar donde hay gente postrada, que conozcan de tu palabra, que vean que tú haces milagros. Por mi bien no fui. Pero si el Señor tarde o temprano me iba a hacer que cumpliera lo que yo había prometido. Amén. Amén. En el centro de diálisis al que yo asistía se convirtieron unas 6 personas. Créanme que esas 6 personas hasta el día de hoy siguen evangelizando en esos centros de diálisis. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No la cumplí porque yo quise, porque yo me acordara, la cumplí porque el Señor me dijo, hoy me cumples lo que me había prometido. Y hay algo muy importante en la oración, y es cuando Jesús le dice a sus discípulos, de cierto os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en algo que quieren, Padre, os lo dará, os será hecho. Y yo con mi esposa, voy a hablar de ella ahora que no está, porque si no, con mi esposa no nos poníamos de acuerdo. Yo llegué a entender que en mi vida yo tenía que aceptar la voluntad de Dios. Yo llegué a entender de que tenía que ser el Señor el que orara en mi vida, como a Él le diera la gana, no como yo lo quisiera. Y mi esposa me decía, y ella oraba por un milagro y me decía, yo voy a orar y el Señor te va a sanar, y de repente te va a decir el médico que no necesitas más diálisis, el médico te va a decir que no tienes que ir a ese centro. Y le decía, quiero que el Señor haga su voluntad en mi vida. Si va a ser por un milagro y mañana el médico me dice, ya no tienes que estar aquí, gloria a Dios. Si va a ser por un proceso lento, de poco a poco, que el Señor va a restaurar todo órgano en mi cuerpo, gloria a Dios. Y si es por medio de un trasplante, pues gloria a Dios. Y ella me decía, pero ¿cómo va a ser por medio de un trasplante? El Señor tiene que hacer un milagro en tu vida, tiene que ser un milagro verdadero, que los médicos se asombren. Porque tanto impío, me decía, estas fueron sus palabras.
es trasplantado hoy en día y todo le sale bien. Y le digo yo, la única diferencia entre ellos y yo es que yo siempre le voy a dar la gloria a Dios. Amén. Yo siempre le voy a dar la gloria a Dios. Entonces, un día leyendo la palabra me topé con el capítulo de Amós, el capítulo 3, donde dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Créame que ese día yo me enfadé conmigo mismo, no con ella, conmigo mismo. Y me senté y puse la Biblia en la mesa y le dije, lee. Y lo leyó. Y le digo, ¿qué dice? Me dice, no entiendo qué me quieres decir. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Me decía, sigo sin entenderlo. Y le repetí este versículo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y luego le volví a hablar de cuando Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía. Hermano, a veces en las iglesias hacemos unos, perdone que lo diga, pero a veces no enseñamos acerca de la oración. Los pastores nos tiramos toda nuestra vida y todo nuestro pastorado hablando de fe, pero luego quizás somos los que menos la practicamos. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Hablamos de la oración, pero no enseñamos cómo orar. Vamos a convocar a ayuno general en la iglesia. Todos nos reunimos a orar, pero nadie sabe por qué vamos a hacer un ayuno. Nadie sabe cuál es el motivo principal de ese ayuno. Vamos a orar los unos por los otros, pero nadie sabe por qué orar el uno por el otro. Amén. No sé si me sigue. Amén. Gloria a Dios. La iglesia cuando oraba por Pedro tenía un propósito y era que él fuera Libre. libre. La cárcel. Amén. Que él fuera libre. Así que tenemos que hacer equipo de oración. Amén. Gloria a Dios. La oración que la iglesia hacía por Pedro produjo un rompimiento de cadenas y que las puertas de la cárcel se abrieran. De igual manera nuestras cadenas y toda puerta, nosotros queramos que se nos abra siempre y cuando lo pidamos con fe y aceptando la voluntad de Dios, será abierta. Toda cadena será rota. Amén. 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 Orar esperando que la respuesta llegue. Amén. Amén. Orar esperando a que la respuesta llegue. Pero los que oraban lo hacían confiados, ¿sí?, en que Dios haría un milagro tarde o temprano. Amén. La iglesia oraba esperando que Dios hiciera un milagro, ¿sí?, tarde o temprano. Cuando oramos debemos confiar verdaderamente en que Dios va a abrir puertas. Amén. Y Gloria a Dios. déjeme decirle algo. Cuando ore y Dios cumpla su petición, no se olvide de Dios. No se olvide de Dios. Amén. Hay muchos que oramos por papeles, otros oramos por empleos. Amén. Amén. Otros oramos por un trabajo donde trabajemos 4 horas ganando 1,000 euros. Amén. ¿Quién ora por eso? Gloria a Dios. Levanta la mano, que no le dé pena. Amén. A veces pedimos un trabajo de 6, 8 horas, no ganando 1,000 euros, pero sí ganando bien. Y pedimos un empleo con tiempo para ir a la iglesia. Y cuando el Señor nos lo da, lo que hacemos es buscar otro empleo porque tenemos más tiempo libre. Amén. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Tenemos que darle tiempo. Amén.
Sí. Por eso es lo que tenemos que orar. Tenemos que orar por las necesidades de nuestra familia. Más que por las necesidades, por nuestra familia en general. Amén. Amén. Tenemos que orar por escuchar la voz de Dios. Amén. Por saber discernir qué es lo que Dios nos quiere decir. Amén. No sé si me siguen. Amén. 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 Muchas veces esperamos escuchar una voz audible. ¿Sí? Esperamos escuchar que Dios te diga, Pastor Schneider, te vas a ir donde el Pastor Napoleón y le vas a decir esto y esto y esto. O Pastor Schneider, haz esto y haz aquello y haz lo otro. Amén. Y esperamos escucharlo a Él para hacer las cosas. Pero déjame decirle una cosa, podemos escuchar a Dios de 1000 maneras. Amén. De muchísimas maneras. Amén. Sí. Una, la más importante, por medio de la lectura de la palabra. Amén. Amén. Ese es mi manual de vida. Eso es lo que Él me dice, lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que andar? ¿Cómo tengo que caminar? Amén. Amén. ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que leer la palabra? ¿Cómo tengo que orar incluso? No, la oración es algo muy importante en la vida de un cristiano. Amén. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Déjeme decirle una cosa. Una vez en un culto, pasaron 4 personas a dar un especial, más la predicación. Mucha gente no se dio cuenta, pero los 5 hablaron de lo mismo, de maneras muy diferentes. Y es ahí donde tiene que estar atento nuestro oído a qué es lo que el Señor verdaderamente nos quiere decir. Amén. A veces te viene por un mensaje, por una predicación, por medio de la oración. Incluso a veces por medio de nuestras propias necesidades cuando estamos orando. Amén. Amén. Otra de las cosas que tenemos que hacer al orar es no mirar por nuestras propias necesidades. Amén. Sino mirar por las necesidades de los demás. A veces somos egoístas, solo decimos, Señor, dame. Señor, te pido para mi vida, Señor, te pido para mi familia. ¿Cuántos oran por sus pastores aquí? Amén. 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 Son pocos. Amén. Son pocos. Créame que el ser líder de una congregación pequeña no es nada sencillo. No es nada sencillo. Así es. Amén. Como el pastor lo está diciendo, no lo digo por eso. Cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier angustia, cualquier duda, cualquier pregunta que pasemos, lo primero que hacemos es, pastor, necesito hablar con usted. Dese cuenta que en el libro de Números dice que Moisés llevaba todo el pueblo de Israel. Y dice que se juntaron ¿cuántos? 3 a decirle, mira, queremos comer carne, tenemos sed. Dice que se juntaron todos. Todos. Gloria a Dios. Y dice que Moisés y Aarón se presentaron delante de Dios, amén, a ver cómo solucionaban el problema. Y a veces está en nuestra propia mano como creyentes solucionar problemas tan sencillos, pidiéndole dirección a Dios, preguntando qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Por eso es muy importante orar antes de leer la palabra. A veces agarramos y leemos y no tenemos un orden para leer. Leemos acostados, boca abajo, con la televisión encendida.
A veces hasta nos ponemos una alabanza de fondo para concentrarnos más, cuando sabemos que eso nos produce una distracción. Y luego nos preguntamos, ay, a mí el Señor no me habló por medio de la palabra. Amén. Yo le voy a decir algo, y esto siempre lo he dicho, ¿sí? A veces nos quejamos por un mensaje o nos quejamos por una oración. Y lo único que sabemos decir es, ay, a mí la palabra no me llegó, pastor. A mí la palabra hoy, el mensaje estuvo muy fácil. No sentí nada. No sentí la presencia de Dios. Y queremos sentir la presencia de Dios solo cuando venimos a la iglesia. Queremos sentir la presencia de Dios la hora y media, 2 horas de culto. Todos los domingos, una vez por semana, 4 veces al mes. Pero ¿qué pasa si verdaderamente aplicáramos lo que la Biblia nos dice a nuestra vida? ¿Qué pasará si practicáramos todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? Sentiríamos la presencia de Dios constantemente moviéndose en nuestras vidas. Amén. ¿Y todo eso cómo lo conseguimos? Leyendo su palabra, con ayuno, oración y vigilia. Amén. 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 Yo le digo la dieta del pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Amén. Amén. Y es lo que tenemos que hacer. Orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Jesús se quejó con Pedro, le dijo, ni una hora has podido velar, orar conmigo. Y Jesús en ningún momento dijo, ay, como Pedro no oró, pues ya no, que no me crucifiquen. Hay que vean qué hacen, que se salven ellos mismos. No. Aún así Jesús siguió orando y pidiendo al Padre fortaleza por lo que le venía. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros, y escuche bien lo que le voy a decir, estamos acostumbrados a decirle, hermano, ayúdenme a orar. Y el hermano orando y nosotros nos olvidamos de orar por lo que hemos pedido al hermano que nos ayude. Y verdaderamente el Señor nos saca de eso por la oración del otro hermano. Amén. No porque nosotros nos hayamos acordado de pedir por nosotros mismos. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. muchas veces hasta nos vanagloriamos en la propia oración. Oramos por un enfermo, el enfermo se sana. Yo oré por el hermano y sanó de cáncer. Pero si es la voluntad de Dios llevárselo, ni bulla va a ser. Sí. Ni bulla. Amén. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la presencia de Dios por medio de la oración. Amén. Gloria a Dios. Fortalecernos en la oración. El libro de Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos coches sin tener licencia. Sí. Tenemos licencia pero no tenemos dónde dejar el coche. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Amén. 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 Tenemos que pedir sabiduría constantemente para pedir conforme a su voluntad y no la nuestra. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.